calidad y modelo, de financiación y de educación para el desarrollo y para el trabajo. Cada bloque tiene una duración de 30 minutos. Los empresarios, los expertos, exministros les van a hacer las preguntas a los candidatos, haremos también unas nosotros. Tendrán 2 minutos para contestar cada pregunta. Luego tendrá un tiempo de 30 segundos para réplicas o contrapreguntas. Así que bienvenidos, quiero saludar a quienes nos acompañan. Está con nosotros Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia. Gracias, Federico, por acompañarnos nuevamente aquí en Caracol Radio en El Gran Reto 2022. Bueno, Diana, muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo para Ingrid, Sergio, Rodolfo, y muy bueno poder hablar 2 horas sobre educación. Creo que es el tema más importante que tiene el país. Ingrid Betancourt, bienvenida, muy buenas noches, la candidata de Oxígeno Verde. Diana, mil gracias por esta invitación. Ayer tuvimos un encuentro en el cual estuvimos esperándolos a todos, 33 rectores universitarios en la pedagógica, así que tenemos que pasar al tablero de verdad y cumplir la Colombia, entonces qué bueno este espacio. Mil gracias, Diana. También está con nosotros Rodolfo Hernández, candidato de la Liga Gobernantes Anticorrupción. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial aquí a la candidata Ingrid Betancourt, al doctor Federico Gutiérrez, a usted y a todos los que nos invitan, aquí al doctor Sergio Fajardo, que es el experto en pues educación. Vamos a ver, eso lo va a juzgar, profesor, la matemático, de todo. Sergio Fajardo está con su cuaderno. Como siempre, candidato de la coalición Centro Esperanza. Sergio Fajardo, bienvenido. Buenas noches, Diana. Me da mucha alegría estar acá con ustedes, Caracol, Grupo Prisa, Ingrid, Federico, Rodolfo, y bueno, a conversar sobre educación. Pues arranquemos entonces. Yo quisiera, para iniciar, apelar un poco a la experiencia personal de ustedes. Una primera pregunta que me ronda. Tendemos a creer, o por lo menos así lo entiendo yo, que la presidencia exige para el país una persona con condiciones intelectuales superiores, personas con un gusto por el conocimiento, por la información, ojalá por la lectura. Y me gustaría preguntarles en el caso de cada uno de ustedes, ¿qué de su educación particular fue determinante en la vida? Ya sea una disciplina, un hábito, un saber, un método. Y de otra parte, ¿qué les faltó en esa educación que recibieron? ¿Dónde hubo algo que resienten que no tuvieron? ¿Y de qué manera lo superaron? ¿Y de qué manera harían que esa carencia no esté para las generaciones futuras? Así que voy a empezar en el orden en el que entraron al estudio. El primero en entrar fue Rodolfo, el segundo fue Fajardo, la tercera fue Ingrid y el cuarto fue Federico Gutiérrez. Rodolfo Hernández, cuéntenos un poquito, bueno, 2 minutos, arranco con usted. Yo quiero compartirle a todos los colombianos que yo fui un privilegiado de la educación pública. Yo fui alumno de la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ingeniería Civil aquí, pero quiero compartirle a todos los colombianos y a ustedes, compañeros de carrera, la Presidencia de la República, que esa oportunidad, al menos que yo tuve y los compañeros que tuvimos. Yo fui compañero de José Fernando Izaza, de Carlos Rodado Noriega. Esos eran los más aventajados. En el salón éramos 19. Yo tuve, Federico, la oportunidad de tener el 70% de los profesores de carrera extranjeros y los mejores de Colombia en el resto de las materias de carrera. Eso, hoy los muchachos colombianos no tienen esa oportunidad. Profesores de talla mundial, que fueron desarrolladores de teoría de la estabilidad de los edificios y del cálculo estructural. No sé si, creo que Federico es ingeniero civil también. Yo tuve un profesor, Domenico Parma Marré, no sé si usted lo alcanzó a estudiar en los libros de él, de concreto posttensado y pretensado. Uno de los desarrolladores que era capaz de modificar el código de sismo resistencia en el mundo.
todo eso se perdió. Fue una lástima. La Universidad Nacional, que tenía los mejores profesores del mundo, en la medida que pasó el tiempo, se fue perdiendo esa oferta que tenía el Estado a favor de los estudiantes. Tiempo, doctor Rodolfo. Quiero aquí preguntarle, usted rescata universidad pública y calidad del profesorado de su momento. ¿Qué le faltó? Yo, para decir la verdad, he sido un privilegiado en la vida. Yo salí de aquí, no me gustaba, tampoco tenía cómo quedarme empezando. No tenía plata para poder vivir, ni mi papá, mamá no podían mandarme. Al otro día que llegué a Bucaramanga tenía trabajo. Sí. Se lo pregunto porque en algún momento durante todos estos debates y esta campaña política alguien le preguntó a usted sobre Bichada y usted no sabía dónde quedaba Bichada. Entonces, es para que se dé cuenta. No, pero espéreme, le termino la pregunta. Mi pregunta va porque Colombia es un país de territorios y de regiones en las que es absolutamente necesario para una persona que aspira a gobernar este país saber dónde queda, y no solamente saber dónde queda, sino qué pasa. Entonces, me pregunto si fue un lapsus o fue que en ese momento usted realmente no sabía, o si hubo una, digamos, tuvo una educación en la que la parte geográfica y la parte de su conocimiento del país se truncó en algún momento. Había mucho ruido. ¿Ya sabe dónde está Bichada? Claro. Ah, bueno. Pero Entonces mire, nos vamos con el segundo. Bueno, pero les quiero... No, porque se nos acabó el tiempo ahorita en la réplica, si me permite. Ingrid Betancourt, el acierto de su educación y la carencia. Bueno, yo soy hija de un profesor. Mi papá estudió en la normal y para él la educación era todo. Él fue ministro de Educación varias veces, fue subdirector de la UNESCO. Él se inventó el ICETEX y creó Colculturas, Colciencias, Coldeportes, los CINEM, es decir, estuvo también en LESAP, la creó él. Creo que fue tantas cosas las que hizo que uno, pues yo me siento como muy pequeñita junto a él. A él, pues la educación de mi papá obviamente me marcó infinitamente, la educación de mi mamá también. Mi mamá se dedicó a utilizar su don de gentes para recoger fondos para ayudarle a los niños de la calle. Y por el albergue Mamá Yolanda, que sigue vivo y sigue prestando estos servicios, han pasado miles de niños y millones de colombianos se educaron a través del ICETEX. Por lo tanto, yo creo que yo primero tuve un ambiente familiar muy fuerte, que nos puso como centrados en que teníamos que aprovechar la educación. Tuvimos una educación con mi hermana, primero en el Liceo Francés de Bogotá, y esto fue una experiencia maravillosa porque el Liceo Francés, particularidad de este colegio bilingüe en su momento, era que aceptaba y le daba becas a personas de todos los estratos sociales. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de educarnos con personas que realmente tenían experiencias de vida muy diferentes, y eso a muy temprana edad le da a uno también mucha conciencia del impacto de la educación. Entonces, solidaridad, diversidad, sí. ¿Qué le faltó? A ver, yo creo que tuve, digamos, el estímulo necesario, es decir, para mí fue muy importante la lectura. Tuvimos profesores de lectura que yo me acuerdo con admiración porque nos forzaron a ser muy críticos con lo que leíamos, autores clásicos, pero también modernos, historia, todo eso fue muy importante para mí. Yo soy politóloga, hoy en día estoy terminando una tesis en teología. ¿Qué me faltó? Yo creo que en el colegio hubiera querido de pronto tener más actividades sociales, más deporte, y eso es algo sobre lo cual yo quiero impulsar mucho a los colombianos. Le sí. tocaba de segundo al doctor Sergio Fajardo. Me pasé a Ingrid Betancourt, pero No hay problema. hágale. Muy bien, Ingrid, voy a usar una palabra que utilizó Rodolfo. Yo soy un privilegiado, nací privilegiado en esta sociedad y desde muy temprano me di cuenta que ese privilegio estaba asociado con un factor que es muy perturbador en Colombia, y es el origen social determina para muchas personas lo que van a poder ser en la vida. Y desde muy temprano entendí que la educación tenía que ser un factor para transformar nuestra sociedad. Y dentro de ese privilegio pude estudiar lo que yo quise, matemáticas, y escogí ser un profesor, y escogí dedicar mi vida a la educación, y por eso es que yo estoy hoy aquí físicamente como candidato a la presidencia. Pude llegar a lo más alto en mi mundo, el de las matemáticas, hice un doctorado en lógica matemática,
Y cuando estaba en Estados Unidos tomé la decisión de regresar a mi país y dije, yo tengo que volver a Colombia. En lugar de tener una vida como científico en los Estados Unidos, me regresé a Colombia. Y acá, trabajando como profesor en la Universidad de los Andes, empecé a participar en todas las actividades que había con respecto al mundo de la ciencia, de la educación. Escribí artículos, fui miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas en Colciencias, comisiones regionales de ciencia y tecnología, escribía en todas las formas posibles, la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, para que muchas personas pudieran tener lo que yo tuve por razón de ese privilegio. Y después de muchos años, fui profesor titular de la Universidad de los Andes, en la parte más alta del mundo científico, profesor en la Universidad Nacional de Colombia, estaba en las 2 mejores universidades de nuestro país, pero descubrí algo muy sencillo, que todo lo que quería hacer dependía de los políticos, porque los políticos toman las decisiones más importantes de una sociedad, gústenos a nosotros o no. Y entonces regresé a mi ciudad con un grupo de personas y dediqué mi vida a la política. Y en todo el aspecto que yo he trabajado en la política, la educación ha sido eje fundamental. ¿Qué le faltó en esa Medellín, formación? perdón, pero termino un par de observaciones porque son importantes y esa es la razón de mi vida. Por eso escogí esta vida. Y mi proyecto en Medellín se llamaba Medellín la más educada, en Antioquia la más educada. Hicimos un trabajo extraordinario en educación, en ciencia, en tecnología, y me siento muy orgulloso de ser profesor. Sigo siendo profesor en este momento que estoy aquí hablando con ustedes. Y, ok, pero... Termine, por favor. Es que no, estoy confundido. 2 minutos y después medio. 2 minutos y si hay réplicas, entonces medio. Bueno, entonces, ¿qué hago? Concluya, por favor. Concluyo. Muchas gracias. Entonces, pues, dediqué mi vida a esto y por eso estoy acá y por eso es mi sueño. ¿Hay algo que le haya faltado en su formación que resientan no haber recibido? No en particular. Yo tuve muy buenos maestros, tuve una formación amplia con la literatura, la música, las artes. Tuve una visión muy amplia. Tal vez yo hubiera querido estudiar más biología, pero eso pues ya lo puedo estudiar yo solo. Federico Gutiérrez. Bueno, Diana, a ver, yo puedo decir que estoy acá en este espacio hoy físico, pero además en esta candidatura presidencial, gracias a que yo tuve educación. Y es lo que hoy, a lo que muchos ciudadanos y muchos colombianos hoy no tienen derecho. Y yo por eso creo que la forma de transformar a Colombia es a través de la educación. Mira, yo no vengo de ninguna familia adinerada, ni de una familia política. A mí nadie me dijo, vamos a hacer esto para que usted sea concejal o alcalde y después presidente, no. Yo vengo de una familia de clase media, trabajadora, un papá y una mamá que justamente salieron de región. Mi mamá llegó de Pereira a estudiar a Medellín, mi papá sale de Armenia a estudiar a Medellín, se conocen allá, se casan, se conocen ya trabajando y nos tienen a 3 hijos, a Catalina, a Juliana y a mí. Yo soy el de la mitad. Y a mí no se me olvida que todas las noches cuando nos sentábamos a comer, siempre juntos, ahí en el comedor, nos decían, Fico, Cata y Juli, nosotros no tenemos plata, nuestra herencia es la educación. Entonces yo le debo todo eso a mis papás, porque hicieron un esfuerzo. Y al mismo tiempo, yo recuerdo con mucho cariño a mis maestros, porque ellos son los que le transfieren a uno no solo un conocimiento técnico, sino quienes lo inspiran a uno en la vida. Esos son los maestros y por eso vamos a trabajar por los maestros. Yo salí del colegio Gimnasio Los Alcázares y de pronto me iba mejor en física, en matemáticas, de pronto no me iba también en algunas otras materias. Y yo creo que el sistema educativo también tiene que cambiar en entender que uno no es bueno para todo y que hay alguien que le gusta más algo, Rodolfo, Ingrid o Sergio, y hay que desarrollar ese potencial. Y yo luego, y mi papá era ingeniero civil, mi mamá delineante de arquitectura, y cuando yo entro ya a estudiar ingeniería civil es muy marcado seguramente por el ejemplo de lo que era mi papá, de lo que significaba mi papá como ingeniero y esto. Y también aprendí mucho de los maestros el tema de la sensibilidad, el tema de ponerse en el lugar del otro, de la empatía, creo que es fundamental. Y no se me olvida por allá un viaje organizado a Chocó por los maestros por allá en bachillerato, y fuimos a Ismina, Andagoya, Condoto, y vi la realidad social de Colombia. Eso hace parte de la educación. Después ya terminé ingeniería civil, luego estudié especialización en alta gerencia, y luego ya siendo concejal de Medellín me interesé por las ciencias políticas y estudié. Yo lo que creo es que uno nunca deja de aprender. Y siempre van a haber deficiencias, pero uno no deja nunca de aprender, y creo que hay oportunidades para seguir explorando.
Yo los invito a que arranquemos el debate con las preguntas de los especialistas y vamos a iniciar con la pregunta de Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte. Vamos a iniciar en este primer tramo lo que tiene que ver con las brechas educativas. Le doy paso a la pregunta de Adolfo Meisel. Adolfo Meisel Roca y soy el rector de la Universidad del Norte en Barranquilla. Tenemos una dificultad con el Quisiera sonido saber, de la pregunta si usted de llega a ser Adolfo. presidente, Vamos a volver ¿cómo va a hacer volvamos para reducir las inmensas brechas que hay en Colombia en la calidad de la educación entre los departamentos, entre los municipios, entre las regiones? ¿Dónde invertiría usted y cuánto invertiría en sus 4 años de gobierno para que al final de su gobierno esas brechas sean mucho menor de las que son hoy en día? Saludos, soy Felipe Barrera. Este es un tema fundamental el que Este es un tema fundamental el que toca Adolfo Meisel acá revisando los estudiantes de colegios públicos calendario A, zonas rurales y de menor nivel socioeconómico obtienen puntajes menores en las pruebas Saber 11 que los estudiantes de colegios privados de zonas urbanas y calendario B. Diferencias que se ampliaron durante la pandemia de una manera contundente. Entonces, la respuesta para Adolfo Meisel sobre brechas educativas, Rodolfo, tiene 2 minutos, Rodolfo Hernández. Bueno, yo lo que veo con la experiencia que tuve en la universidad y lo que yo veo en el desarrollo profesional, porque tengo una empresa de cierta importancia. Yo vinculaba ingenieros, arquitectos de diferentes disciplinas. Yo sé que hay una brecha, pero la principal brecha que tienen los colombianos, muchos, por su pobreza, es que no estudian el talento que ellos tienen. Entonces, ¿qué estudian? Lo que le quede allá espacio de 6 de la tarde a 10 de la noche o de 6 de la mañana a 7 y media, porque las personas son tan pobres que les toca trabajar de día. Y ese trabajo de día lo somete a los residuos de oferta educativa que tienen universidades públicas y privadas. Y una persona que estudia alguna disciplina académica que no tenga talento se le vuelve un martirio, es un fracasado de la vida. Yo creo que el gran esfuerzo que tiene que hacer el Estado es, una vez identificados o expresados por los alumnos los talentos, es saber cómo les ayudamos para que puedan estudiar de día y luego que se gradúen puedan ofertar su conocimiento a la sociedad, pero eso toques con plata. ¿Y cómo se hace para que el Estado tenga plata? Yo vengo diciendo desde el 2013 que me postulé para alcaldía, hay que quitarle la chequera a los ladrones políticos. Mientras que los ladrones políticos sigan con la chequera, toda esa población pobre que quiere estudiar, que quiere formarse, no va a poder. Y lo grave es que ese segmento de la población sigue votando por sus propios verdugos. No entiendo eso. No entiendo eso. Estoy en esa lucha. Doctor, ese es el corazón de mi campaña. Derrotar todos los ladrones que se apoderaron del Estado y frustraron las ilusiones y los sueños de los colombianos. Sergio Fajardo.